Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bueno, una semana más estudiando el libro de Efesios. ¿Cómo está, hermana Betty? Bien, gracias a Dios. Siempre dispuesta para transmitir la palabra de Dios, transmitir esa enseñanza del libro de Efesios, que es muy importante, es necesario para nuestras vidas. Y también estoy feliz en saber que tenemos algunas personas que nos escuchan, que ya escucharon por lo menos una vez el programa, el estudio bíblico que siempre estamos haciendo a través de este medio. Y le pedimos que continúe. Sí, continúe compartiendo, continúe ahí escribiendo. Si le ha edificado, sí que continúe compartiendo, más que nada. Sí, porque estamos listos para ayudarles a crecer espiritualmente. Eso es nuestro mayor propósito, que las personas sean edificadas, crezcan espiritualmente y que puedan compartir con otros. Con este fin es que estamos aquí todas las semanas, ¿no? Para que otras personas conozcan más de Cristo. Claro. Bueno, proseguimos entonces en esta epístola de Pablo en Efesios. Hemos estado hablando en el podcast anterior sobre la redención y el perdón de pecados, ¿no? Que todo esto es gracias a Cristo, que nos ha redimido, nos ha perdonado nuestros pecados. Y vamos a seguir hablando sobre la redención. Hoy vamos a hablar sobre los elementos de la redención. El texto es el mismo texto que hemos hablado semana pasada, Efesios capítulo 1, versículo 6, parte B, hasta el 10. Es el texto que vamos a hablar. En este pasaje, Pablo menciona 5 elementos de la redención que Dios ofrece a los hombres caídos por medio de Jesucristo. Primeiro elemento, el Redentor. Segundo elemento, los redimidos. Tercero, el precio, los resultados y la razón de la redención. Eso es lo que vamos a hablar en los próximos programas, porque no vamos a poder abarcar todo hoy. En primer lugar, nosotros vamos a ver el Redentor. Vamos a hablar del Redentor. En el versículo 6, parte A, dice assim: para alabanza de la gloria de su gracia. Y la palabra clave en esta parte es gracia. La gracia es el concepto al que Pablo hace referencia cuando escribe con la cual. Ahí está, es el gancho, ¿no? Ele dice así: con la cual, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la gracia es importante aquí, para poder entender ese versículo. ¿Qué es la gracia de Dios? Significa amor, es el amor, pero amor ágape. Estamos hablando del amor ágape. Y bondad y merecidos de Dios. Eso es gracia. Cuando usted escuchar esa palabra, casi siempre el significado es el mismo: amor y bondad. Amor y bondad. Amor y bondad. Lo que Él nos concedeu gratuitamente. O sea, la gracia es el instrumento o la herramienta con la cual hemos sido aceptados por Dios. Si no fosse el amor, no fosse la bondad de Dios,
nunca hubiéramos sido aceptados por Dios. Nunca hubiéramos llegado a Dios. Nunca, jamás. Ujú. Por eso que as obras não valem, em el contexto espiritual, não valem para nada. A Bíblia diz, aqui esse mesmo versículo, esse mesmo livro, que hemos sido salvados por graça, não hemos sido salvados por obras, senão para buenas obras. Ujú. As obras, quando que as obras não têm valor? Quando é hecha com a intenção de alcançar a salvação. Ujú. Pero una vez salvo, tenemos que hacer buenas obras. Claro. Entonces, aquí dice, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Eso es interesante, la gracia de Dios. Entonces, la redención fue por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Aquel que nos rescató de la esclavitud del pecado, que dio su vida en rescate de la humanidad caída. Ese es nuestro Redentor. Entonces Jesucristo es nuestro Redentor del pecado y el amado. El amado. Entonces, ¿qué significa a palavra amado? ¿Qué indica la palabra amado en ese texto? Aquele quem se encontra em la condição de ser amado por Deus. Não é assim? Eu digo assim, eu sou amada por minha madre. Ela me ama. É mais ou menos isso. Quem pagou ele mesmo o preço de nossa redenção. Já hemos hablado esto, parece hasta um clichê, pero não é. A vezes é necessário dizer várias vezes, repetir várias vezes, porque essa é a maneira de aprender, de memorizar as coisas, por meio da repetição. Então, hemos visto que Jesucristo pagou o resgate do pecado e da morte. Ou seja, pecado, porque ¿qué é pecado? É hacer nossa vontade. Claro. ¿No es así? En el huerto, ¿qué hizo Adán? ¿Cuál fue la orden que Dios había dado a Adán? Que podía comer todo, de cualquier árbol, dice, los frutos de cualquier árbol, menos de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un solo árbol nada más, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿él hizo la voluntad de Dios o la de él? De su voluntad, su propia voluntad. Entonces, ¿qué es pecado? Es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y cuando somos rescatados, ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Estamos aptos para hacer la voluntad de Dios. Antes, no se puede. No podía hacer a la voluntad de Dios. Pero una vez que hemos sido rescatados, libertados del pecado, y aquí dice que el sacrificio de Cristo fue para nos libertar del pecado y de la muerte, que significa que estábamos separados de Dios. Ahora tenemos comunión con Dios. Y no solo eso, ahora nosotros pertenecemos a Cristo y hacemos parte de su cuerpo, que es la iglesia. O sea que hay varios beneficios aquí, ¿verdad, Juan? Claro, es todo un proceso. Combo de beneficios. Es como vamos a un restaurante, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos hay varios combos, ¿no? Ajá, algo así, ¿no? Tenemos, con solo llegar a Cristo tenemos muchas cosas, muchos beneficios que podemos disfrutar. Es un paquete, o sea que la salvación te trae un paquete de bendiciones. Ajá, un paquete de bendiciones. Es así. Estamos usando nuestros términos sencillos para que ustedes puedan entender. Pero la salvación es mucho más que un paquete. Claro. Eso, no estamos minimizando el sacrificio de Cristo. Estamos tentando ilustrar un poco para que se entenda mejor, ¿verdad? Claro. Porque a veces algunos hermanos tienen dificultad para entender ciertos términos. Y es necesario ilustrar. Muy bien, entonces hemos sido resgatados de la esclavitud del pecado, de la muerte, pertenecemos ahora a Cristo, somos uno con Él.
e hacemos parte del cuerpo de Cristo e pertencemos à família de Deus. Há muitos benefícios. Desde o começo do ministério de Jesus, o Padre, ou seja, Deus, lhe declarou como mi hijo amado. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado? Claro, ahí Dios se escuchó, dice la voz, ¿no?, de Dios que dijo, aquí mi hijo amado, ¿no? Entonces, ahí habló de eso, que su hijo era amado. Amado. Eso está en Mateus 3:17. Además, debido a que Él nos amó, que Ele obedeceu, ha muerto. Já sabemos que Jesus ha muerto há quase 2000 anos atrás, não é assim? Claro. Pero este sacrifício tem o mesmo valor. Hasta el día de hoy. E hasta que Cristo venga por nós, não? Por meio do arrebatamento. Cristo nos ha liberado de la potestade de las tinieblas. Mira, é outra coisa que muitas pessoas não querem saber se vão ofender. Tinieblas en la Bíblia, já hemos hablado, significa, em sentido intelectual, engano, erro. Em sentido moral, significa pecado, significa impureza, imundície, todo o que está relacionado com lo que o pecado hace en nuestras vidas. Eso es tinieblas. Pero en este sentido, se habla de engaño, de error doutrinário. Como muitas pessoas estão, ¿verdad? Claro, pues están siguiendo doctrinas, enseñanzas erróneas, ¿no? De falsos maestros. Entonces, quando uma pessoa está dentro de uma secta, ele está em tinieblas. Em que sentido? Porque ele está em um erro, está sendo enganado. Claro. Por ética, não vamos citar nomes, pero todas as pessoas que estão em um lugar que não ensina a palavra de Deus estão em tinieblas. É isso que queremos dizer. Todas as pessoas que aún não han recibido a Cristo como seu Senhor e Salvador estão em tinieblas. Em tinieblas. Estão enganados. Há várias pessoas que saem aí, agarram a Bíblia e começam a ensinar coisas que a Bíblia não diz. Não diz. Então, Ele nos ha sacado de las tinieblas e nos ha livrado de la potestade del aire e trasladado ao reino de seu amado Hijo. Isso diz Colossenses 1:13, que houve um cambio. Só existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se não pertences ao reino de Deus, automaticamente pertences ao reino de Satanás. E esse reino, todas as pessoas que pertencem a esse reino estão em tinieblas. Enganados. Isso é para poder entendermos melhor. Puesto que agora estamos em el amado. Quem é el amado? Cristo. Em. Essa palavra é interessante, verdade, Juan? O que significa em? Estamos dentro. Dentro. Em é dentro, não? Dentro. Estamos em Ele, nós outros também somos amados de Deus. Cristo é nosso amado. Vamos ver Romanos 1:7, Juan. O que diz aí Romanos 1:7? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aí somos amados de Jesucristo e amados de Deus. Claro que a carta é para os romanos, pero podemos aplicar a nós hoje. Solo Jesucristo tem um direito inerente a toda a bondade de Deus. Solo Jesucristo. Pero graças a que hemos sido identificados com Ele, porque hemos creído em Jesucristo, por la fé, essa bondade também agora é nossa.
podemos hacer cosas buenas. Claro, tenemos esa capacidad ahora. Gracias a que nuestro Salvador y Señor Jesucristo es el amado del Padre y posee toda la bondad del Padre, y nosotros también. Somos amados de Jesús, amados por Dios y tenemos la bondad de Dios. El concepto de un redentor humano en el Antiguo Testamento establecía 3 condiciones. Porque estamos hablando de redención en el contexto del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento había se usaba ese término. Incluso en el libro de Ruth, ahí podemos encontrar la historia de Ruth. Es una historia muy bonita. Pero ese redentor ahí que están hablando, que en el caso de Ruth fue Boaz, es una figura de Cristo. Claro, es una representación de Cristo. Una representación. Cuando hablamos figura, no es un dibujo. Claro, no es una figura de retórica, una figura de lenguaje. Eso tenemos que explicar bien. 3 condiciones en el Antiguo Testamento. El concepto de un redentor humano en el Antiguo Testamento establecía 3 condiciones. Vamos a ver. Debía tener un vínculo familiar, primero, con esa persona que ele iba a redimir. Segundo, la persona que necesitaba de redención debía estar en capacidad de pagar el precio y también está dispuesto a hacerlo. Hay varias cosas. Alguien podía tener ese deseo de redimir, pero si no tenía dinero, no podía hacerlo. No podía hacerlo. Entonces, la persona tenía que estar en condición de ser redimida. Pero el redentor tenía que tener condición de pagar el precio de la redención. De la redención. El Señor Jesús cumplió a perfección estos requisitos. La palabra griega charito, que significa isso aceptos, viene de charis. Charito viene de charis, que es gracia. Justamente de essa gracia que aparece en el versículo 6a, aí em la coma. E por ende Pablo está dizendo que Deus nos ha agraciado com sua graça. Os cristianos são aqueles que han sido agraciados por Deus. Isso é a definição bem sencilla de cristiano. São aqueles que han sido agraciados por Deus. Então, assim, no Antigo Testamento tinha também essa história de redentor. Em el caso de Boaz, só ele podia resgatar a Ruth. Pero Boaz tinha pariente que era mais cercano a Noemi. E a eles, porque Boaz era da família de Noemi. Pero este amigo ou este pariente, porque redentor, a palavra redentor em hebreu, o Goel, é pariente cercano também. Então, esse homem não quiso, a Bíblia não habla, não dá seu nome, pero ele não quiso fazer a redenção de Ruth. Não quiso, porque ele disse que não queria danhar sua propriedade. Porque ele sabia que todos os filhos que Ruth podia ter com ele não lhe pertencia, seria a seu primeiro esposo. Assim era a história. E ele não estava disposto. E he escuchado de pastor, e ele disse que esse parente mais cercano de Noemi, que poderia ser
el rescate y la redención de Ruth era un símbolo de Adán. Adán não pudo redimir-nos. Claro. Não cumpriu os requisitos. Não cumpriu os requisitos. Ele não tinha condições, porque não cumpriu os requisitos. Os 3 elementos, ou as 3 condições de um redentor no Antigo Testamento. Então, eles foram aí, porque em esses dias se resolvia todo na porta da cidade. Claro. Se necessitava por lo menos 10 pessoas para estar aí. Pessoas ancianas, pessoas maiores, bem maduras, capacitadas, e se resolviam os problemas na porta da cidade. Todo era público, não? Todo era público. Então, foram aí a esse lugar, vós, com esse parente mais cercano, e aí fizeram o câmbio de sapato, na verdade. Era todo um ritual, era de como hacían este tipo de coisas. Pero o detalhe era que era público. Então, esse dia, esse parente mais cercano de Noemi, deu lá o poder para vós redimir a Ruth. Então, Ruth é um símbolo da igreja, claro, que ha sido redimida por Jesucristo. Entonces vemos ahí, ¿no? Cómo es que por medio de esa historia vemos cómo Jesucristo nos redime, ¿no? Nos redime. Es muy bonito. Sí. Les animo que lean la historia de Ruth. Sí, el libro de Ruth, que no es un libro tan grande, tan largo, es pequeñito. En 10 minutos, 15 minutos se puede leer. Una historia muy bonita, ¿no? Sí. Y así terminamos con los elementos de la redención. Pero vamos a seguir en el otro programa, los redimidos. Vamos a hablar de los redimidos. No, vamos a hablar de los redimidos, vamos a hablar de el precio, ¿no? Y los resultados y la razón de la redención. Entonces, como ya hemos visto ahora, ¿quién era el Redentor? Era Cristo, ¿no? Cristo. ¿Y cuáles eran los elementos? Habían 3 elementos de la redención, ¿sí? Primero que el Redentor tenía que tener la capacidad de poder redimir, ¿no? Los recursos para poder redimir, y que quiera hacerlo, ¿no? Sí. Entonces vemos que Jesús cumplió todo eso. Y también hoy es así, ¿no, Juan? Lo mismo, las personas que están en esclavitud deben desear también ser redimidos. Claro, porque si no quieres dejar de ser esclavo, no te podemos obligar, ¿no? Ni Dios lo hace. No, ni Dios tampoco te obliga. Tenemos el Redentor, el Redentor tiene todas las condiciones para redimir. Claro. Ahora falta la última parte. Claro, que tú quieras ser redimido, ¿no? Redimido. Eso, entonces con esta reflexión les dejamos. ¿No quieres ser redimido? O tal vez ya eres redimido, ¿no? Entonces tal vez no entendías cómo es que has sido redimido. Esta palabra tiene bastante que estudiar, ¿no? De todo ello, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos. Esperamos que haya sido de mucha bendición también. Y no se olvide de compartir también estos podcasts con algunas personas que pudieran necesitar. No se olvide de escribirnos también si tiene dudas, ¿no? Suscribirse, ¿no? Suscribirse también al canal para poder seguir haciendo estos programas y poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. La siguiente semana nos vemos y esperamos que le vaya muy bien esta semana. Bendiciones.